algunos se acuerdan cuando estaban pequeños y venía su papá o su mamá y le daba alguno una jalada de oreja, otro una palmada, otro un correazo, y le decían eso no está correcto y te pego por eso, ¿verdad? Entonces, resulta que estamos en el capítulo 20, estamos todavía en el desierto viajando para la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y todas las instrucciones que hemos tocado del 16 hacia acá son advertencias. O sea, ellos ahorita mismo no están en la tierra prometida, ellos van caminando hacia allá. Y estas instrucciones es para evitar, o sea, ellos no están practicando eso ahorita mismo, están en el camino, pero para evitar que cuando lleguen a ese lugar, ellos no incurran en eso. Es una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia, no es que están practicando ahorita, ¿no? Es como decir, cuando decía nuestro padre, si tocas eso, te pego. Si haces aquello, te doy la palmada, ¿verdad? Es una advertencia. O sea, ¿cuál es la advertencia? Vamos al capítulo 20. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que viven en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá y el pueblo que la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra él, tal varón, y cortaré entre el pueblo porque dio sus hijos a Moloc, profanando su nombre. Ok. Todo el capítulo 20 gira en dos direcciones. La primera dirección tiene que ver con castigo por los pecados de idolatría. O sea, desde el verso 1 hasta el versículo, prácticamente el versículo 8, del 1 al 8, toda esa parte, del 1 al 8, la dirección del castigo es hacia la idolatría, ¿verdad? Y vemos dos direcciones, aparte de la idolatría. Ahora, ¿qué es idolatría? Resulta que Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4, cuando Moisés está en el Sinaí, Moisés da una orden de no hacer dioses, no hacer imágenes y no inclinarse. Si usted busca en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 4, donde están los 10 mandamientos, hay una advertencia. Hay 3 no, hay varios no, pero en cuanto a esto de la idolatría dice, no dioses, o sea, no tendrás dioses, no imagen, no tendrás imagen y no te inclinarás. Ahí estaba el precepto, no dioses, no imagen, no inclinarse. No dioses, no imagen, no inclinarse. Así que cuando llegamos al capítulo 20 hay una primera dirección, que hay un castigo, hay una pena para aquellos que incurran en esto, porque Dios nunca va a castigar a nadie si no le da la información, si no le da la advertencia. Por eso que él le habla, dice en el verso 1, le habló a Moisés. O sea, Moisés era el receptor de la ley. Moisés sabía este mandamiento, él lo había compartido en el Sinaí, en la bajada, y ahora le está recordando en el capítulo 20 que ya salieron de Sinaí y van caminando para Canaán, y les recuerda que no deben adorar. En este caso, al otro lado del río, en la zona de Canaán, había un ídolo llamado Moloc. O sea, Dios le está diciendo, ¿saben qué? Cuando lleguen a la tierra de Canaán, se van a encontrar con una práctica idolátrica donde se adora a una imagen que se llama Moloc. Y como ya lo advertí en el capítulo 20, versículos 3 y 4, yo no quiero que ustedes incurran en la idolatría. ¿Por qué? Porque cuando uno está adorando ídolos, imágenes, está adorando demonios. ¿Cómo así, pastor? Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Vamos a ver lo que dice la escritura en cuanto a adorar imágenes, inclinarse a las imágenes. Dice Primera de Corintios 10, 20 de esta manera. Antes digo que lo que los gentiles, o sea, las naciones, sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. Ojo, no quiero que participen con los demonios. Así que, 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, está diciendo en el Nuevo Testamento que cuando uno está adorando imágenes, está adorando a los demonios. O sea, detrás del ídolo está el demonio. ¿Qué les parece?
detrás del ídolo. Y el hombre que teme a Dios no debe caer en esto. Este pecado se llama idolatría. ¿Y cómo se castigaba la idolatría? Vamos a buscar Levítico 18 más atrás, versículo 21. Dice 21, y no deis, Levítico 18, 21 dice, y no deis tú, dice, des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando pasamos el 18 vemos la advertencia. En Canaán había un ídolo llamado Moloc, donde venían la gente como práctica, tomaban los bebés, prendía fuego y tiraban el bebé a donde estaba este ídolo, ponían un tambor grande, sonaban el tambor para que no se escuchara el grito y así aminoraban el dolor, ¿verdad?, de la madre, aquella que ofrecía a su hijo a Moloc. Ahora, recuerden que eso iba a pasar allá en la tierra de Canaán, ya estaba pasando, pero Dios está advirtiendo al pueblo de Israel que no incurra en eso, ¿verdad?, adorando a Moloc. Ese pecado se llama idolatría y Dios aborrece la idolatría. Y la idolatría no solamente es imagen, tiene que ver con personas. Hay gente que puede ser ídolo, una persona, un ídolo, y el que toma el lugar de Dios, Dios se molesta. Ahora, ¿cómo se pagaba con esto? En el mismo texto, vamos a ver el texto, estamos en el capítulo 20, rápido, ¿cuál era el castigo? ¿Verdad? El castigo lo encontramos en el capítulo 20, sobre el que incurría en esto, versículo 2 dice, de seguro morirá el pueblo de la tierra y lo apedreará. O sea, ¿cómo se castigaba en el Antiguo Testamento a la gente de Israel que incurría en la idolatría? Bueno, simplemente era apedreamiento. O sea, si usted está marcando, está escribiendo, usted dice, bueno, el que cae en la idolatría se castigaba con apedreamiento, o sea, se mataba apedreado. Imagínense si se hubiera aplicado, era todavía, pero ahí en la ley se apedreaba, esa era la paga de la idolatría. La otra parte que tenía que ver en el ocultismo, versículo 6, vamos en el 20, no se despegue. Versículo 6 dice, y las personas que atendieren a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre mi pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque Jehová vuestro Dios santo es. O sea, el otro tipo de pecado que tenía que ver con la idolatría era el envolverse en lo oculto, ¿verdad? Andar viendo brujos, viendo hechiceros, viendo necromantes. El versículo 6 al 8 está hablando sobre eso. Y ellos, ¿cuál era el castigo? El castigo dice en el texto que el rostro de Dios iba a estar contra ellos. ¿Sabe lo que es tener el rostro en contra? O sea, un Dios molesto. Usted ha visto cuando alguien le ha quitado la cara, como que no quiere verlo, el rostro, quitar el rostro es como decir que yo no tengo nada que ver contigo. O sea, si tú practicas magia negra, si tú, pueblo de Israel, practica ocultismo, dice Dios, yo no tengo nada contigo, ni me llames. O sea, no te dejen eso de practicando idolatría y andando en lo oculto. Así que envolverse en lo oculto era castigado con eso. El rostro de Dios estaba contra él, o sea, no podía Dios responderle. Y vemos un caso cuando el rey Saúl se fue a consultar, ¿verdad?, a una bruja en Endor. Hay un debate teológico sobre esto donde Saúl llega y le dice a la pitoniza, a la bruja de Endor, ¿a quién quiere que te haga venir? Y ella dice, bueno, a Samuel, porque ya Samuel había muerto. Y dice que se le apareció una figura como Samuel, y algunos dicen, bueno, pero es que Dios le hizo, ahora Dios es control de eso, pero la pregunta lógica es que Dios dice que no vaya a eso, Dios no se contradice. Dios no permite eso, su rostro está en contra de él. Entonces no vamos a profundizar en eso, pero el punto es que el rostro de Dios iba a estar en contra. O sea, Dios le dijo a Israel, mira, si practicas el ocultismo, si te metes en lo oculto, que vaya contrario a las cosas mías, a la luz, ¿verdad? Entonces yo no voy a poner mi rostro contra ti. Así que aquellos que practican estas prácticas ocultas y dicen, no, yo vengo de parte de Dios, yo amo a Dios, yo leo la Biblia, tenga cuidado con esas personas, porque hoy en día hay personas así que andan en ocultismo y usan el nombre de Dios y hasta le dicen a usted que usan la Biblia, que son hijos de Dios.
La Biblia dice lo contrario, o sea, ¿qué Dios están siguiendo? No es el Dios único y verdadero, es otro Dios, tenga cuidado, ¿verdad? Y se ponen todo blanco y cuidado con esto, ¿verdad? Lo segundo, la segunda línea de castigo que presenta el capítulo 20 tiene que ver con pecados de inmoralidad. ¿Cuál es la segunda línea? Pecados de inmoralidad. O sea, estamos hablando de que a Dios no le agradaba eso. Si lo primero era pecado de idolatría, ahora es pecado de inmoralidad. ¿Cuál inmoralidad? Vamos ahí, avanza. Versículo 9. Había un pecado de inmoralidad por maldecir a los padres. Miren el versículo 9. Eso dijo que maldecían a los padres. El versículo 9 dice: todo hombre que maldijera a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Así que, en cuanto a la inmoralidad, cuando un joven maldecía a su padre y a su madre, había una maldición de muerte. Ojo, es bien serio, Antiguo Testamento. Yo sé que no pasa aquí, ¿verdad? No pasa, pero había gente brava con el papá y la mamá y, ¿sabe? Le dijo maldecir a su padre. Hay que tener cuidado con esto. En el Antiguo Testamento se condenaba. ¿Cuál era el castigo? Maldición de muerte. ¿Ve? Es lo contrario. ¿Se acuerda el mandamiento, el cuarto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que sean largos tus días, para que te vaya bien. Bueno, si tú no lo honras, es lo contrario, no te va a ir bien. ¿Qué le parece? Si tú lo honras, no importa si la mamá se portó bien, el papá se portó bien, puede ser el peor criminal o la mujer de la vida, pero si tú lo honras, si tú escuchas la voz de Dios, entonces dice: serán largos tus días y te va a ir bien. No por causa de la moral de ella o él, sino por causa de la obediencia tuya a Dios. Amén. Así que había una pena por maldecir a sus padres. ¿Cuál era la pena? Maldición de muerte. Wow. Así que déjelo viejito refunfuñando y todo, déjelo tranquilo, ¿verdad? Eso era algo, ¿verdad? El versículo 10, también había una pena por el adulterio. Versículo 10, estamos en el capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué le parece? La segunda sanción o castigo era por el adulterio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo morían? ¿Cómo se castigaba el adulterio? Bueno, se castigaba con muerte, ¿verdad? Se arrojaban piedras. Deuteronomio 17, versículos 6 y 7. Vamos a buscar rapidito Deuteronomio, capítulo 18, perdón. Deuteronomio capítulo 18, busquemos en cuanto a adulterio. Capítulo 18, en el versículo 21 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos? A ver, capítulo 18, sí. Digo, Levítico 18, perdón, Levítico 18. Levítico capítulo 18, más atrás. Versículo 21 dice: además, versículo 20 dice: y no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿verdad? Así que el adulterio se penaba con muerte. Y Deuteronomio 17, buscamos Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17, en cuanto al adulterio, versículo 6, Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice de esta manera: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Wow, tremendo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que cuando alguien caía en el adulterio, no podían condenarlo por causa de una persona que lo estuviera acusando. Tenía que haber un testigo. Tenía que tener un testigo, 2 testigos que comprobaban de que realmente estaba en adulterio.
y tenían que matarlo arrojando la piedra, tirando una piedra. El primero que dice, bueno, es adúltero. Por eso cuando leemos Juan capítulo 8, versículo 7, vemos el pasaje donde Jesús dice, el que esté sin pecado, tira la primera piedra. ¿Ahora entendió el texto? O sea, el que ya era testigo, que había comprobado, tenía que tirar la primera piedra, y después de la primera piedra venían todas las piedras. ¿Ve? Entonces Jesús dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Jesús lo confrontó y le dice, usted también está en problema. Pero en el Antiguo Testamento se procedía así. El que estaba en adulterio, había una persona que arrojaba la primera piedra y después venían las otras piedras. Deuteronomio 17, 6, 7, que lo hemos leído, ahí está la trama donde después todo el pueblo lo iba a apedrear, pero era la primera piedra. Por eso tirar la primera piedra es lo más difícil, ¿verdad? Tremendo, tirar la primera piedra, después le caen en plancha todo. Así que ese era el castigo por el adulterio. Seguimos, el verso 11 y 12. También había una pena por el incesto, versículos 11 y 12. Pena por el incesto, dice la palabra, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¿Qué le parece? Había también castigo por incesto. ¿Y cuál era el castigo? Debían morir ambos, ¿verdad? Ambos debían morir cuando era incesto, bien fuerte, ¿verdad? Estaba el castigo allí. También había pena por la homosexualidad. En el versículo 13, seguimos leyendo, versículo 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Miramos para atrás, Levítico 18, en el versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Recuerden el estudio anterior donde leímos la palabra tuebat, ¿se acuerda? Tuebat, abominación, ¿qué significa? Repugnante. La palabra tuebat es repugnante, era repugnante, y se traduce en el versículo 22, Levítico 18, 22, como abominación. Ahora, cuando estamos en el capítulo 20, también había castigo para la homosexualidad. ¿Cuál era el castigo? Tenía que morir. ¡Wow! Deuteronomio 26, vamos a buscar Deuteronomio 26, versículos 6 y 7, es rápido. Deuteronomio 26, versículos 6 y 7, dice de esta manera. 6, 7. Y los egipcios nos maltrataron con diligencia y clamaron a Jehová lo de nuestro padre, y oyó que nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Había opresión, había lucha, ¿verdad? Estamos hablando de la condena por la homosexualidad. Eso es toeba, era abominación. Así que estamos hablando del castigo en la práctica judía, israelita, en esta época levítica. También había castigo por casarse con la mujer de su madre. Imagínense, versículo 14. Sigamos leyendo, 20, 14. Levítico capítulo 20, versículo 14. Estamos allí en el capítulo 20, versículo 14. Dice de esta manera, en 20:14, Levítico 20:14 dice de esta manera: el que tomare mujer y a la madre de ella cometerá vileza, la quemarán con fuego él y ella, para que no haya vileza entre ustedes. El otro castigo es casarse con la mujer de su madre. Imagínense. ¿Qué hacían ellos? Ellos lo quemaban un hierro, ojo, dice, quemarán con fuego a él y a ella. O sea, cuando vemos quemar con fuego, uno dice, wow, es palabra del Señor, está fuerte. Bueno, ¿cómo quemaban con un fuego? Ellos tomaban como cuando se marca una vaca.
¿verdad? Se marca una vaca y se marcaba como señales de que eran abominables, ¿verdad? El ver que se casaban con la mujer, ¿verdad? Y su madre, o sea, la mujer y su madre, dice en el versículo, leemos allí, 14, dice, el que tomare mujer y a la madre de ella, imagínense, la mujer y a la madre, o sea, era la mujer y la suegra, imagínense, la mujer y la suegra, eso era abominable y tenían que marcarlo, quemarlo, ¿verdad? Eso era abominación. ¿Y cómo se castiga así? ¿Qué más? ¿Qué se castiga? 15:16 dice, 15:16 dice, cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto y mataré a la bestia, ¿verdad? Y si alguna mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él a la muerte y al animal matarás, moriré, a la mujer morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Levítico 18, en el versículo 23 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es pervención, es tebel. ¿Se acuerda que yo le mencioné la palabra tebel? Tebel, perversión. O sea, que una mujer tenga sexo con un animal o un varón tenga sexo con un animal. Eso se llama bestialismo o la bestialidad, bestialismo. Y se matarán a ambos, tienen que morir ambos por ayuntamiento, ¿verdad? En Éxodo 22:19, Éxodo 22:19, usted que está anotando, que está escuchando, Éxodo 22:19 dice de esta manera, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Wow. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Deuteronomio 27:21, buscamos allí. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 21 dice de esta manera, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Hay lugares donde se practica esto, ¿verdad? En los campos especialmente, donde hay bestialismo, ¿verdad? Hombres con animales, con puercos, con qué sé yo, caballos y todo. Eso era una maldición, era abominable, era un tebel. Y eso se castigaba también. Hoy en día hay gente que dice que ellos tienen la idea de que son caballos, que son cebras, ahora la cabeza está más un poco dañada, ¿verdad? Yo tengo la idea de que soy un caballo. Entonces imagínense, estos asuntos de las ideas pueden promover el bestialismo, porque de repente tiene la cabeza mal y dice, yo creo que soy un caballo, y va y se acuesta con una mula. Yo creo que soy un gallo, y va y se acuesta con una gallina. Imagínense, eso es bestialismo abominable, estéril. También al final, el versículo 17 al 21 habla de otro tipo de pecado, y solo vamos a mencionarlo rápido, otro tipo de pecado que tiene que ver con el área sexual. En el versículo 17 era pecado en tener relaciones entre hermanos, ¿verdad? Hermano con hermana, eso era abominación. Versículo 17 dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojo de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Así que en el versículo 17 era pecado tener relaciones con su hermana. En el versículo 18, pecado estar con una mujer menstruosa que está en su estado de, ¿verdad? Menstruosa. En el versículo 18 no habla eso. ¿Verdad? Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriera su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados. O sea, cuando hablamos ¿se acuerda de la parte higiénica? El Señor advirtió en los capítulos anteriores de no tener relaciones sexuales con una mujer cuando estaba en su estado menstruoso. Eso también en esta época del pueblo de Israel era castigado. O sea, eso no estaba bien. Con su cuñada, miren en el versículo 19, su cuñada, la desnudez de la hermana de tu madre, ¿verdad?
la hermana de tu madre sería la tía, casi verá la tía, con el tío, con el cuñado. Miren el versículo 21, y el que tomare mujer de su hermano, su cuñada, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Imagínense, uno de los castigos cuando se dan estos tipos de pecados era que no iban a tener hijos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Que con la cuñada, con la hermana, con el tío, imagínense el sancocho que estaba ahí, ¿verdad? O sea, cuando había estos tipos de pecados, de relaciones sexuales, que tenían que ver con la moral, el castigo no era solo que ellos los separaban, sino que también que no iban a tener hijos. Por eso que cuando en Israel una mujer no podía tener hijos, ella se sentía mal porque la gente le decía, no tiene hijos porque algún pecado tiene. ¿Qué le parece? Ahora estamos viendo el meollo del asunto. Aunque no siempre era así, pero ellos relacionaban, no tiene hijos porque algún pecado oculto allí, hay algo que Dios la castigó para no. O sea, no en la práctica no era así, pero se creía porque Ana, ¿se acuerda Ana? Ana era estéril y dice Ana oró a Dios y dio 7, dice a una estéril dio 7. Rebeca era estéril, Sara era estéril. ¿Qué le parece? Raquel era estéril. Así que todas estas mujeres eran estériles. Así que imagínense en la sociedad que vivieron ellas, la presión social que tenían de que ella es así porque Dios la está castigando, ¿verdad? Es como lo que está pasando en esta época del COVID, que muchos aún predicadores decían, bueno, él tiene COVID porque anda en pecado. Algo malo hizo. Y no es fundamento bíblico, pero estoy hablando aquí contextualizando la realidad de nosotros. En la época de la pandemia, dice, el que le dio COVID es porque algo malo estaba, algún pecado oculto tenía. Ahora no era eso, pero ahora vemos la condición social. Ya en la recta final, Dios está llamando a la santidad en el versículo 22 al 26. Capítulo 20, versículo 22 al 26, dice la palabra de esta manera, 22. ¿Verdad? Capítulo 20, versículo 22 dice, guardad pues todos mis estatutos y mi ordenanza, ponerlo por obra. No sea que vomite la tierra en la cual yo introduzco para que habite en ella. Y dice, pero a vosotros he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os daré para que la poseáis por heredad, la tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, pues apartado de los pueblos. Por tanto, verso 25, ustedes haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre lo inmundo y lo limpio, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con nada de lo que se arrastra. Dice, habéis pues de serme santo, porque yo soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Dios llama a la santidad. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Mire, agarramos el versículo 1 hasta este 26. Dios está diciendo, ¿sabe por qué yo le digo eso? ¿Sabe por qué le digo que no practican idolatría? No tengan problemas de este tipo de moral. ¿Sabe por qué lo estoy preparando? Le estoy diciendo que ustedes van a entrar a una heredad, van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, ustedes van a conquistar. Pero yo espero que cuando ustedes conquisten los pueblos no lo conquisten a ustedes con sus prácticas. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes sean diferentes. Amén. ¿Me está escuchando, iglesia? ¿Por qué nosotros no hacemos algunas cosas que todo el mundo hace? ¿Por qué el pastor no toma licor? ¿Será que él no, yo puedo tomar licor si quiero, tengo licencia, soy mayor de edad? ¿Pero por qué? Hay cosas que son lícitas, pero no convienen. ¿Estamos claros? Y él dice la palabra, no embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino más lleno del Espíritu Santo. Así que hay cosas que para nosotros son permitidos como ciudadanos, pero Dios demanda que hagamos la diferencia y Dios te está llamando para que haga la diferencia. A todo el mundo roba, pues yo voy a robar. Todo el mundo es corrupto, yo voy a ser corrupto. Todo el mundo hace eso, o sea, hace lo que hace la gente, algo malo, pues hay cosas buenas que hace la gente, pero lo malo que hace la gente, usted y yo no debemos practicarlo, porque Dios nos llama a hacer la diferencia, un pueblo apartado para Dios. Y por último, hay una advertencia, en el último versículo hay una advertencia, dice,
Y el hombre y la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Por último, es el eco de lo que hablamos de la adivinación. O sea, Dios no quiere que evoquemos espíritu de muertos. Mire, usted sabe que cuando usted está poniendo una vela a una imagen, usted está evocando un espíritu, porque esa persona ya murió. Vamos a poner, tengo la estatua de San Martín, ¿verdad? El líder argentino, Martín de Porres y todo. Y de repente yo estoy, oh, San Martín, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy evocando, estoy llamando, pero ya murió. Ah, entonces, ¿qué estoy llamando? Espíritu de muertos. La Biblia lo llama demonios. Esa es una imagen, es una estatua. Ah, pero si yo no entiendo esto, yo estoy evocando y a Dios no le agrada eso. Por eso él dice, no te hacen imagen, no hagan imagen, porque te comienzas a imaginar. Comienzas a imaginar y decir, oh, Santa Tecla, yo quiero que tú vengas acá, pero esa es una imagen, pero yo estoy detrás de la imagen, hay un demonio. Ya lo vimos en Corinto, 1 Corintios 10:20, hablamos de esto, ¿verdad? Y al final vemos lo que dice el Señor, Romanos 6:23, muy conocido por usted y por mí. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, si practicamos un tipo de pecado, llámese pecado de lo que sea, te va a llegar a la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que hay dos caminos. Uno escoge obedecer a Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios o recibir la paga del pecado. Usted siembra yuca, va a cosechar yuca. Siembra ñame, va a cosechar. Solo el cantante que dijo que son una mata de tomate y le dio fue aguacate, ¿verdad? Le dio otra cosa. Pero aquí en el texto, si hacemos un resumen, ¿verdad? Práctico, las dos direcciones es hacia la idolatría. O sea, Dios le está diciendo, no quiero que sean idólatras. Él está diciendo, no tampoco practiquen la inmoralidad. Esas son las dos direcciones. Pero si hacemos ese resumen también, uno dice, pero ¿por qué tantos no? ¿Por qué Dios? Porque sabe que a veces hay los no de Dios que no nos gustan. No nos gusta. Pero a veces los no de Dios es para prepararnos, para conquistar, no para que nos conquisten con el pecado y la idolatría. Recuerden que ya ellos están llegando a Canaán. Hasta este capítulo están llegando. Y Dios le está diciendo, advirtiendo, diciendo, mira, ya yo les tengo la tierra, pero cuando ustedes entren a esa tierra, se van a encontrar con esto. Y cuando se encuentren con esto, yo no quiero que ustedes hagan aquello. ¿Me están captando? Dios le está diciendo, cuando ustedes entren a Canaán, se van a encontrar brujos, hechiceros, se van a encontrar hermanos con hermanos, va a haber un sancocho, o sea, va a haber una corrupción terrible. Y cuando ustedes vayan a conquistar, yo no quiero que ustedes se contaminen. Hoy en día estamos pasando lo mismo, el mundo se está pudriendo. Hoy en día se debe todos los días, mire, ya a mí no me sorprende nada, pero ya el mundo se está poniendo patas para arriba. Y el Señor viene pronto, ¿verdad? Yo sé que nadie ama, pero el Señor viene pronto. Y Dios nos está diciendo que ustedes van a conquistar. Pero cuando llegue a conquistar, no dejen que la idolatría ni la inmoralidad se enseñoree de ustedes. Yo quiero un pueblo apartado, quiero un pueblo diferente. ¿Estamos claros? Y yo quiero que ustedes tengan el premio de la vida eterna, no de la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay dos direcciones. Él dice, esto no que te digo es porque yo no quiero que entres a conquistar con eso. Yo quiero que seas un buen ciudadano, que tengas una buena moralidad en la fe, que hagas la diferencia. Así que somos llamados a ser santos, o sea, ser diferente en un mundo indiferente. ¿Qué les parece? Que Dios nos bendiga esta noche.